Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que es el diseño de los sistemas de riego localizado de alta frecuencia. Entonces, vamos a ver el emisor. Dentro de estos sistemas de riego, el emisor juega un papel muy importante porque es el que nos define el diseño. Partimos del emisor para hacer el diseño del lateral. Entonces, aquí debemos de considerar la presión de operación y el caudal. Luego vamos a ver el distanciamiento de goteros, la longitud de lateral, el número de laterales por surco o por línea de cultivo y dimensionar el turno o la subunidad de riego para el caudal del turno. Y luego utilizamos algunas ecuaciones para poder dimensionar el sistema, para poder calcular las pérdidas, los requerimientos del sistema, tanto en caudal como carga dinámica total, para poder identificar cuál es la bomba que se adecua a las condiciones de operación. Entonces, primero vamos a ver el emisor. Entonces, acá habíamos mencionado goteros autocompensados y no autocompensados. Cuando revisamos la ficha del fabricante, aquí podemos tener una diversidad de oferentes en cuanto a fabricantes. Entonces, lo importante es identificar en la ficha del fabricante qué tipo de emisor es. Un emisor no autocompensado es aquel que su descarga varía en función de la presión de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un emisor que lo operamos a un bar o a 1.5, su descarga va a ser muy diferente, va a variar en función de la presión. Aumentamos la presión, aumenta el caudal. En el caso del autocompensante, este no varía su descarga. Y acá podemos ver la curva que se forma a partir de una presión de trabajo. Vamos a tener una descarga constante y esta no va a variar en función de la presión a la cual estemos sometiendo el emisor. Esto es importante considerarlo en función de la topografía del terreno, porque cuando tenemos laterales con pendiente, la descarga va a ser muy variable dependiendo de la presión o el aporte o la disminución de la energía en función de la altura. Entonces, cuando tenemos laterales con pendientes, lo más recomendable es utilizar emisores autocompensados. Claro, es un poco más caro por la tecnología que se tiene que invertir para su diseño. Esta ecuación, que es Q igual a K por H a la X, donde K es una constante de descarga para una presión 1, equivalente a 1, por lo general, esta presión es en metros de columna de agua, H sub A es la presión de operación en metros y X sería la pendiente que se nos forma. Cuando ustedes identifiquen en la ficha del fabricante, va a ser muy fácil poder identificar cuando es autocompensado o no autocompensado, porque este valor de X es un valor que va en un rango de 0 a 1 cuando es no autocompensado, y cuando es autocompensado este valor es de 1. Entonces es muy fácil poderlo identificar. El caudal por lo general es el caudal de descarga en litros por hora. Goteros en el mercado podemos encontrar una gran variedad. Y lo que les mencionaba aquí en el caso de la ecuación, para una misma casa comercial vamos a tener una gran variedad de modelos. Vamos a tener dentro de cada modelo un montón de variantes. Entonces es importante que identifiquen lo que hay disponible en el mercado. O sea, hay unas tecnologías que están disponibles para una casa comercial y para un modelo en específico que ustedes tienen que identificar con cuál de ellas van a trabajar. Cada casa comercial tiene un par de metodologías o un par de diseños de emisores. Entonces podemos tener variantes incluso dentro de las casas comerciales de diseño de emisores. Vamos a ver más adelante un par de videitos de cómo es el diseño hidráulico de los emisores. Dentro de los cálculos que tenemos que considerar, las demandas netas, esto ya ustedes lo manejan bien en el diseño agronómico, y algo diferente acá es el espaciamiento entre goteros, que sería el diámetro del bulbo por el espaciamiento útil o el diámetro útil, que por lo general podemos utilizar como referencia 0,8. El porcentaje de área mojada sería el número de laterales por el espaciamiento entre gotero entre el espaciamiento de lateral por 100. Esto es para identificar el porcentaje de área mojada, que al final esto nos va a repercutir en el caudal requerido. La frecuencia de riego sería las demandas netas entre ETC y luego tienen que ajustar la frecuencia de riego.
Entonces la frecuencia de riego la tienen que redondear a un número entero y esto les va a variar también en las demandas netas que luego la tienen que ajustar. Entonces, ya con esto ustedes tienen que considerar una eficiencia de aplicación. A diferencia de los otros sistemas, ustedes estimaban una eficiencia teórica en función del método. Aquí la eficiencia va a estar en función del coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad por lo general utilizamos como referencia 0,9. Valores más abajo no es recomendable porque son sistemas muy caros que hay que hacer una inversión de recursos significativa, entonces hay que considerar un coeficiente de uniformidad alto. Y el coeficiente de variación, que este va a estar en función del material o del emisor con el que estemos trabajando. Entonces, esta información está en la ficha técnica. Luego tenemos las demandas brutas y lo que les mencionaba acá de los parámetros de diseño. eh, Tenemos que diseñar con un coeficiente de uniformidad arriba de 90, no abajo, porque ya no, como que no justificaría la inversión con un sistema que tiene una distribución heterogénea. Y con coeficientes de variación, tenemos que buscar coeficientes de variación abajo de 0,05, o sea, de 5%. Cuando hacemos la evaluación, estos parámetros son muy útiles para podernos dar una noción de si el sistema está trabajando de forma adecuada o no. Entonces, ustedes ya a partir de estos datos podrían dar sus recomendaciones. El tiempo de riego sería el volumen requerido por planta entre el caudal por planta, donde el volumen por planta sería el área evaporante, o sea, el área que evapora del cultivo, por las demandas netas, que esto lo hemos diseñado, lo hemos considerado en el diseño agronómico. Entonces, como ven acá, consideramos solo el área evaporante. Entonces, en función del desarrollo del cultivo, podemos ir variando el área evaporante, por lo tanto, va a variar el caudal por planta y el tiempo de riego. El caudal por planta sería el número de emisores por planta por el caudal del emisor y el tiempo de riego entonces sería el área evaporante por las demandas netas entre el caudal por planta para poder utilizar una sola ecuación y no complicarnos mucho en estar diseñando o desarrollando por partes. Aquí les dejo cada una de la descripción de los términos. El, el número de turnos de riego o la subunidad de riego. Para ello, primero tenemos turnos de riego por día, es el tiempo de operación por día entre el tiempo de riego. Recuerden que el tiempo de operación va a depender ya meramente de cada sistema y más de las condiciones locales que tengamos. Turnos por frecuencia de riego, entonces sería el turno de riego por día por la frecuencia de riego. Acá, no, a diferencia de los demás sistemas, no lo consideramos como días de riego porque acá consideramos que tenemos que regar todos los días de la frecuencia de riego. Área de turno sería el área total entre el turno por frecuencia de riego y luego venimos con el diseño hidráulico que tenemos que utilizar una ecuación que nos ayude a dimensionar las pérdidas. Porque a partir de las pérdidas, luego venimos con el requerimiento total de energía para calcular la carga dinámica total con lo que seleccionamos la bomba en conjunto con el caudal. Entonces, para esto necesitaríamos el número de laterales, que sería el ancho de la subunidad entre el espaciamiento de lateral. Y acá también hay que considerar la cantidad de laterales que vamos a trazar por cada línea de cultivo. La cantidad de cinto de manguera sería el número de laterales por la longitud de nuestro lateral. La longitud de lateral está relacionada con lo que vimos antes, que es el coeficiente de uniformidad. Ya vamos a ver más adelante cómo lo aplicamos. Y el número de goteros por planta, perdón, por lateral sería la longitud de lateral entre el espaciamiento de gotero. Y para el diseño de nuestra subunidad, la subunidad es aquella área donde los laterales van a operar de manera simultánea, o sea, se va a regar de una sola vez. El caudal de lateral sería el número de goteros por lateral por el caudal de emisor. Luego el caudal de la subunidad sería el caudal de lateral por el número de laterales. Entonces acá partimos del coeficiente de uniformidad, lo que les mencionaba, para poder dimensionar o para poder definir la longitud de nuestro lateral. Pues el coeficiente de uniformidad es igual a 1 menos 1,27 del coeficiente de variación. Este coeficiente de variación nos lo da la ficha del fabricante entre la raíz cuadrada del número de emisores por el caudal mínimo entre el caudal nominal. Ahora, este caudal mínimo
es el que nosotros vamos a calcular. ¿Cuál es el caudal mínimo permisible en función de qué? De un coeficiente de uniformidad que les digo que como partida puede ser un valor de 0,90. Claro, puede ser un poco más, pero sacrificamos la longitud del lateral que tiene que ser menor. Entonces el parcelamiento va a ser más grande. Entonces despejamos para caudal mínimo, nos da esta expresión. Y luego que tenemos el caudal mínimo, utilizamos la ecuación del emisor para ver cuál es esa presión mínima requerida. Entonces ahí sustituimos y despejamos para la presión mínima. Entonces la presión mínima sería el caudal mínimo entre el coeficiente K, que esto también encontramos en la ficha del fabricante, elevado a la 1 sobre X, que sería la pendiente de la ecuación del emisor. Y la pérdida de carga mínima en lateral es igual a M por la presión nominal del emisor menos la presión mínima, donde M es un factor que depende del número de diámetros con que se va a diseñar la tubería terciaria o la tubería portalateral. Entonces acá se recomienda que para un diámetro constante de 4,3, para dos diámetros 2,7 y para tres diámetros 2. ¿Por qué diámetros variables? Para reducir el costo del proyecto. Ya recuerden que el precio de la tubería está en función del diámetro. Aumenta el diámetro, aumenta el precio. Y luego utilizamos una ecuación para poder determinar las pérdidas de carga. Este es para una tubería sin salidas múltiples. Recuerden que en este caso tenemos salidas múltiples, por lo tanto hay que considerar un factor reductor de pérdida de carga. Entonces podemos trabajar con la ecuación de Darcy-Weisbach, que es lo más recomendable. Recuerden que tenemos para las otras ecuaciones, por ejemplo la ecuación de Hazen y Williams, no es muy recomendable porque tenemos la restricción del diámetro. Recuerden que aquí en el lateral son diámetros pequeños, por lo general de 16 milímetros de diámetro nominal. Entonces acá consideramos el factor reductor de pérdida de carga, entonces podemos utilizar la ecuación de Christiansen y utilizamos el valor de dm en función de la ecuación con la cual estamos calculando las pérdidas mayores. Entonces acá, igual que en el sistema de aspersión, para el diseño de la subunidad, la carga en entrada de lateral sería igual a la presión nominal del emisor más 3 cuartos las pérdidas en el emisor, más menos cuando tenemos laterales con pendiente, el diferencial de altura entre dos. Esa presión nominal igual nos la va a dar la ficha del fabricante, esas recomendaciones nos la da la ficha del fabricante. Entonces eso vamos a ver cómo lo buscamos o cómo lo identificamos dependiendo de la casa comercial con la que vamos a trabajar. La carga distal también va a depender de si estamos o no con pendientes en los laterales. Entonces sería la presión nominal del emisor menos un cuarto de las pérdidas más menos el diferencial de altura entre dos. Luego que hemos diseñado el lateral, vamos a diseñar nuestro portalateral igual como tenemos portalaterales con salidas múltiples. Utilizamos la ecuación para pérdidas de carga con salidas múltiples, el factor de F, y utilizamos la ecuación de pérdida de carga. Muy bien, en esta parte hemos visto algunas consideraciones tanto para el diseño agronómico como para el diseño hidráulico. Aquí hay que considerar que solo regamos una fracción o una parte del terreno. Entonces aquí tenemos un área mojada y va a depender mucho de qué sistema estemos implementando. Si estamos implementando un sistema con laterales con goteros integrados o son goteros pinchados. Entonces va a variar un poquito el diseño hidráulico. Vimos algunos parámetros como ser el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de variación que nos condicionan el diseño de nuestro lateral. Entonces hay que considerar valores adecuados para nuestro diseño y en función de ellos, por ejemplo, el coeficiente de variación, cuando hacemos la evaluación de los sistemas, nos puede decir si el sistema es adecuado o no es adecuado, si hay que hacer lavado o qué está pasando con nuestros emisores, porque si el coeficiente de variación es alto, quiere decir que tenemos problema en la descarga de los emisores. Y estuvimos viendo cómo diseñar la subunidad, cómo diseñar la red y qué ecuaciones podemos utilizar para poder hacer el dimensionamiento de nuestro sistema.